Cortesanas coquetas y deseos codiciados. París fue apodada el burdel de Europa a finales del siglo XIX por una razón. Los burdeles estaban en su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX, con alrededor de 200 burdeles y maisons legalizados en la ciudad. Durante siglos, los reyes y aristócratas franceses habían tenido cortesanas y amantes, pero el negocio realmente prosperó cuando el rey Sol construyó el Palacio de Versalles y lo utilizó él y sus descendientes como una casa de placer hasta que ocurrió la Revolución Francesa. ¿Cómo era ser una mujer mantenida en París? ¿Qué tan difícil era para una madame dirigir un burdel? ¿Qué papel jugaron los burdeles en la formación del vicedepartamento de policía? Hoy lo aprenderemos todo, la historia chiflada sobre los sucios secretos de los burdeles durante la era de Versalles. Hubo un tiempo en que monjas y coquetas convivían armoniosamente en conventos como viviendas de París durante la Edad Media. Pero cuando la esposa del rey Felipe II se enteró de que la joven muy bien vestida a la que abrazó durante el signo de la paz en la iglesia era una cortesana, Felipe prohibió a las mujeres que trabajaban en burdeles usar abrigos y les ordenó usar cinturones dorados como símbolo de su profesión. También decretó que un prostíbulo debía estar ubicado al menos a 300 metros de una iglesia, y si estás pensando, bueno, eso no es demasiado lejos, fue porque Felipe fue considerado para facilitar el arrepentimiento de los clientes después de visitar un burdel. Felipe II fue el primer rey en regular los burdeles en París, pero Luis VIII los eliminó por completo de París y los obligó a salir de las murallas de la ciudad. Así es como los prostíbulos pasaron a ser conocidos como bordels, por estar ubicados en los límites de la ciudad, y así se originó la palabra burdel. Estos establecimientos también estaban obligados a colocar un farol rojo en la puerta como señal de su trabajo, y así nació el concepto de barrio rojo. Cuando el rey Sol se hizo cargo de la renovación del pabellón de caza construido por su padre, era evidente que burdeles y monarquía volverían a reconciliarse. Enrique IV ya era famoso por tener muchas amantes, pero su nieto Luis XIV desarrolló la propiedad que se convirtió en la futura sede del poder de Francia y la convirtió en su jardín de deseos. El gran rey Sol tuvo tantas amantes que es difícil nombrarlas a todas. Hay amantes conocidas como la marquesa de Montespan, Louise de Lavalle, Marie-Angélique d'Escorval y Marie Mancini. Pero la lista es larga, muy larga. Antes de que Luis XIV pasara a ser joven noble, practicó sus artes en varios palacios sirviendo a las criadas y engendró un hijo con una jardinera. Lejos de causar un escándalo, la corte estaba bastante complacida con esto, ya que demostró que Luis podía engendrar hijos. Una cosa de suma importancia para Francia, pero el rey Sol también era un gran creyente en «las reglas son para ti, no para mí». La sombra de la poderosa organización semisecreta de la Contrarreforma francesa, la Compañía del Santísimo Sacramento, estuvo mucho tiempo en el gobierno anterior del rey Sol. Antes de su ascensión, intentaron llevar a cabo una etapa de reforma moral, encarcelando a vagabundos, reformando a los trabajadores de burdeles y predicando sobre un tipo de piedad ascética hábilmente satirizado en Tartuffe y también conocido como el impostor. Durante su gobierno, Luis XIV intentó acabar con la proliferación de burdeles comunes en París, mientras construía un establecimiento exclusivo para él en Versalles. Una de las razones detrás de esta represión fue la aparición de enfermedades venéreas en Nápoles en 1494, que de pronto también se convirtió en un problema en Francia. En 1658, ordenó que todas las mujeres culpables de solicitación, cópula o adulterio fueran encarceladas en la Pitié-Salpêtrière, hasta que los sacerdotes u oficiales religiosos dijeran que se habían arrepentido y cambiado. En 1667 también asignó la tarea de encuestar a las niñas públicas al teniente general de policía, lo que condujo a la creación del vicedepartamento. La vigilancia y la represión de la profesión de las niñas públicas no solo se realizaron por el bien de la moral y la ley, sino también con la esperanza de desarrollar una mejor comprensión de cuánto estaba contribuyendo los burdeles a la economía francesa. También estaban estudiando cómo funcionaba la economía de los burdeles. Había una gran cantidad de expedientes de información sobre los burdeles y clientes de la ciudad, pero apenas utilizaban esa información para algo fructífero. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio por qué la policía parisina dedicó tanto tiempo y esfuerzo a observar una economía clandestina que aparentemente no tenía interés en restringir. Sin embargo, estos expedientes pintan un cuadro vívido de lo que estaba pasando detrás de las cortinas brillantes de los burdeles parisinos. Mientras que la policía común se quedó a cargo de la solicitación callejera y los burdeles comunes, se creó una unidad particular contra el vicio llamada Demimonde para monitorear el mundo de las cortesanas de élite de París y Versalles.
ya que eran una vulnerabilidad real para el gobierno francés. Las coquetas comunes podrían ser detenidas y tratadas en cualquier momento, probándolas en masa, rapándoles la cabeza y arrojándolas a la famosa prisión de mujeres de París, la Salpêtrière. Pero el asunto de las cortesanas de élite fue diferente. Había una cierta cantidad de burdeles de élite que atendían a la nobleza masculina y a las autoridades que se consideraban legales. La Demi-Monde no solo llevó a cabo la vigilancia en dichos burdeles, sino que también se aseguró de que la señora que dirigía el burdel cumpliera con las estrictas reglas y proporcionara a los inspectores a cargo de manejarlos un flujo constante de información sobre sus clientes. Entonces, en cierto modo, las madames eran espías domésticas e informantes al mismo tiempo. Pero la mayoría de los recursos de la unidad se gastaron en observar un grupo particular de cortesanas de élite que trabajaban como amantes profesionales, llamadas dames entretenues o mujeres mantenidas. Estas mujeres brindaban intimidad, compañía y a veces incluso amor a los hombres de élite a cambio de ser mantenidas. Mantener, aquí, significa recibir apoyo financiero para que puedan establecer y mantener un hogar. La galanterie, la práctica de ser o mantener un amante, no era ilegal, incluso mientras los burdeles lo eran. Las mujeres mantenidas tenían contratos orales con sus patrones que postulaban cuánto sería remunerada al amante cada mes y si el patrón instalaría a su amante en un departamento, compraría muebles nuevos, pagaría sus cuentas y le daría regalos. Los deberes del amante no estaban delineados, sino que eran entendidos, lo que dejaba mucho espacio para malentendidos. El vicedepartamento, que operó entre 1747 y 1771, recopiló todos los datos biográficos y financieros de los hombres que contrataron a las mujeres. En cierto modo, los burdeles inspiraron el sistema y las técnicas que ahora utilizan las agencias de contrainteligencia en todo el mundo. Pero todavía hay una pregunta candente: ¿por qué se llevó a cabo esta vigilancia masiva? Una de las teorías más destacadas es que estaban destinados a la lectura nocturna del rey Luis XV y su amante, la marquesa de Pompadour, que había sido la protectora del teniente general de policía responsable de establecer la unidad en primer lugar. Estos informes, rumores y chismes fueron utilizados por el rey y su amante para animar su intimidad supuestamente desfallecida. Sin embargo, existe un fuerte argumento en contra de esta teoría de que a menudo estos informes contenían rumores y chismes contra el propio rey que solo habría agregado su estado de ánimo. Cuando Justin Paris y Marguerite Cordan se conocieron en el hospital Bicêtre y decidieron crear el burdel más famoso de París del siglo XVIII, ambas ya tenían bastante éxito como madames. Marguerite también era una coqueta cuando era una nueva en París, después de su matrimonio con un soldado francés. Con el permiso de su esposo, había tomado un patrón noble con quien tuvo un hijo y ganó una gran cantidad de estipendio. Pero cuando el generoso noble murió en 1759, supo que tenía que ganar dinero con el dinero que había ahorrado. Abrió su primer burdel y luego se separó de su esposo en 1765. Durante los siguientes 8 años, forjó una red de proxenetas no solo en la capital, sino también en las provincias. Su personal estaba dividido en 4 clases de coquetas: una que trabajaba en su burdel, una segunda clase que tenía casa propia y visitaba a sus clientes, un tercero formado por artistas que simplemente proporcionaban sus ingresos normales con solicitación, y una cuarta formada por las esposas de hombres ricos que deseaban ganar su propio dinero. La laboriosa Marguerite no tenía reservas, estaba ansiosa por brindar servicios a personas que solicitaban, ya sea del mismo género como de géneros opuestos. También tenía sus propias líneas de juguetes y herramientas, además de ofrecer habitaciones en sus burdeles a parejas que necesitaban privacidad debido a la naturaleza tabú de su relación. Cuando conoció a la hermosa, ingeniosa e infamemente libertina Justine Paris, mientras ambas estaban siendo tratadas por enfermedades venéreas, fue una pareja perfecta. Establecieron un templo de Venus con una tienda de antigüedades como fachada, junto a un rico y antiguo hotel, propiedad de Charles-François Boude, que legitimó aún más su tienda. Este burdel pronto se convirtió en el lugar más popular de la ciudad. Sin embargo, dentro del primer año del establecimiento, falleció Justine Paris y Cordan decidió administrar el lugar por sí misma. Cordan promulgó 20 artículos que los residentes debían cumplir. Además, escribió un conjunto de instrucciones para una joven que quiere hacer fortuna con los encantos que ha recibido de la naturaleza. Entre los clientes de Cordan se encontraban la realeza, la nobleza, académicos y clérigos. Casanova, un amigo cercano de Justine Paris, también era un visitante frecuente y escribió sus famosas memorias en este burdel. Rue du Bois no solo era conocida por sus mejores mujeres, sino también por su excelente cena y vino.
para salvar a sus mujeres de los temidos hospitales administrados por el gobierno, que estaban menos enfocados en tratar enfermedades venéreas y más en tratar a las propias mujeres, Jourdan compró una villa en Villers-le-Bel, donde enviaba a sus coquetas enfermas o embarazadas. Era conocido por los lugareños como el convento. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, las cosas cambiaron. El nuevo régimen quería que los burdeles estuvieran regulados y no fuera de la ley, y eso marcó el comienzo de una nueva era para la industria. Pero Jourdan no vivió tanto para verlo. Pero tal vez podríamos cubrir esta época en otro video. Cuéntanos en los comentarios si quieres un seguimiento. Y como siempre, gracias por ver Naughty History.